¿Cómo andan, hermanos? Muchas bendiciones para todos. Saludo a todos los hermanos en la fe, de aquí de Uruguay, como también a todos los hermanos en todas partes del mundo. Sabemos que hay hermanos en la fe en todas partes del mundo. Queremos saludarlos a todos con cariño y desearles que puedan permanecer agarrados, sostenidos del mensaje de salvación, del mensaje de restauración, del mensaje de reconciliación, del mensaje de amistad con Dios a través de su Hijo Yeshua o Jesucristo. Y que reconozcamos que en los tiempos, dice la palabra, son tiempos difíciles, son tiempos en donde dice que muchos vendrían en mi nombre, dice también que aún los escogidos serían engañados por falta de conocimiento de la verdad del Evangelio. Tristemente hoy en día muchos cristianos no leen la Biblia, esperan que llegar a la iglesia para que el pastor o el maestro o alguien se la lea. Después en sus casas no leen la Biblia para nada o la leen como algo histórico, como algo vulgar, como algo común. No la leen en forma de estudio, no la leen en forma de, de autoexaminarse a sí mismo a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como un espejo. Si yo tengo un espejo en mi casa y me miro de mañana, veo las arrugas, veo si tengo los dientes sucios, veo si tengo los ojos medios lagañosos, si tengo el pelo desacomodado, en fin, el espejo es para ver ciertas cosas que están en nuestras vidas, que necesitan acomodo, que necesitan ubicación. Y la palabra de Dios ese es el espejo de todos los hijos de Dios. Lo que decimos ser que somos hijos de Dios es el espejo. Entonces nosotros tenemos que meditar en la palabra de Dios de día y de noche. No solo en una lectura común, sino en una lectura de la palabra en forma profunda, en forma de estudio, en forma de recalcular nuestras vidas, cómo estamos viviendo en la verdad del Evangelio de Dios, cómo si estamos verdaderamente llenos de Dios o estamos llenos del mundo, si estamos viviendo a media o estamos viviendo completamente en Dios y estamos fuera de las cosas de este mundo, que no somos imitadores del mundo, sino que somos imitadores de Dios a través de su palabra. La palabra de Dios es el espejo para nuestras vidas, es la luz de Dios, es el mensaje de Dios a través de su Hijo Yeshua, a través de la unción del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo de Dios para nuestras vidas, para que nosotros realmente recalculemos y veamos cómo es que estamos viviendo estos últimos tiempos. Porque la palabra de Dios y las situaciones en los tiempos que estamos viviendo nos estamos dando cuenta que, que la situación es insostenible en el mundo entero. En el mundo entero es insostenible. Y muchos cristianos, muchos que decimos creer en Dios, realmente como no estamos preparados en el mensaje de la palabra de Dios, no estamos preparados en la capacitación de la verdad del Evangelio de Dios, vamos a entrar en pánico. ¿Por qué? Porque no nos hemos preparado para el momento difícil. Y muchos correrán de aquí para allá y muchos se entregarán los unos a los otros. Habla de los que se entregarán son cristianos, que dicen que son hijos de Dios,
¿Van a entregar a sus hermanos a la muerte? No, yo a este no lo conozco. Ah, no, este está escondido allá en el rancho aquel, o en la casa aquella, o en la cueva aquella. Andá y agarrarlo porque él es cristiano. ¿Van a entregar los cristianos, los hijos de Dios se van a entregar los unos a los otros? Recuerden lo que le pasa a Job. La mujer de Job, la esposa de Job, entregó a su marido a la muerte. Le dice, aún continúa firme y fiel a Dios, le dice la mujer de Job, maldice a tu Dios y muérete. Y supuestamente Job tenía una mujer, aparentemente, que era cristiana, o una mujer que tendría que saber de Dios, tendría que conocer de Dios, y esa mujer traicionó a Job. Vemos a Lot, cuando le dicen los ángeles, salgan, corran y no miren atrás. La mujer de Lot miró atrás, y el haber mirado atrás traicionó a su marido, traicionó a su esposo, porque miró hacia atrás y anheló las cosas del pasado y abandonó al esposo, a su varón. Vemos a Eva cuando le da la manzana o algo, un fruto era. La Biblia no dice que manzana, pero un fruto era. Y le da de comer a Adán. La mujer de Adán traiciona a su marido, a su hombre, por los espejitos de colores de este mundo, por las frutas, por los aplausos, por las riquezas. Ah, si vos traicionás a tu hermano, te voy a dar unas monedas. A Jesús lo traicionaron por unas monedas que no valían nada, porque una vez que traicionaba la inocencia de alguien santo, de alguien maravilloso como Jesús, esas monedas no valían nada, pero la vida de Jesús o de Yeshua era más importante que todas esas monedas. Lamentablemente, los cristianos, hoy en día a mí me pasa que paso por cristianos, por hijos de Dios, y no me saludan. Me saludan si me pechan, si me ven de frente, de acá a acá, me saludan. Y si van de lejos, se hacen como que no me ven y no me saludan. Yo pregunto, cuando estemos allá, supuestamente, que los que decimos somos cristianos, que vamos a estar en la presencia de Dios, ¿no vas a saludar? Yo pienso que esos cristianos no van a estar allá arriba. Esos cristianos que dicen que son cristianos no van a estar allá arriba. Los valores bíblicos se deben de guardar todos. Todos los valores bíblicos se deben guardar todos. Si no se guardan todos, estamos en quebranto y en ignorancia al respecto de lo que la verdad de Dios, su palabra dice, que tenemos que vivir el mensaje de su palabra. Así que bueno, hermanos, quisiera hacer una oración y compartir algunos versículos bíblicos con ustedes, y qué bueno que reflexionemos en este periodo que muchos corren de aquí para allá, y que la leña, y que el asado, y que el vino, y que la cerveza, y que la familia, y que los regalos, y que el 6 de enero, y que esto y que lo otro. Hermanos, nosotros no tenemos que correr como el mundo corre, porque nosotros somos diferentes. Nosotros tenemos otras fiestas que guardar. Las fiestas paganas son fiestas paganas, y las fiestas de Dios son las fiestas de Dios. Las fiestas de Dios tenemos que estar en completo conocimiento cuáles son las fiestas de Dios y cuáles son las fiestas paganas. Tenemos que hacer
una diferencia entre las fiestas de Dios y las fiestas paganas. Tenemos dos diferencias, las fiestas de Dios y las fiestas paganas. Tenemos que ver las fiestas que Dios quiere que guardemos y las fiestas que Dios no quiere que guardemos. Y que no seamos imitadores del mundo, porque lamentablemente somos imitadores del mundo. Somos más malos, más perversos, más idólatras, más ignorantes que los del mundo. Porque nosotros, diciendo que sabemos la verdad de Dios, optamos por festejar mandamientos de hombre, fiestas de hombre, fiestas paganas, fiestas comerciales, fiestas instituidas por ciertos hombres que intentaron convertir al pueblo de Dios a sus religiones, cambiando la verdad de Dios por la supuesta verdad del hombre. Pero acá nosotros estamos apegados a la verdad de Dios y no a la aparente verdad del hombre. No es la verdad de Luis, no es la verdad de Sultano, no es la verdad del otro, es la verdad de Dios. Porque dice Yeshua, Jesucristo, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No es la verdad de las religiones, no es la verdad de los pastores, no es de la verdad de fulano y de sultano, es mi verdad, dice Yeshua. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque yo los mandamientos de mi Padre los pongo por obra. Entonces, si yo soy imitador de mi Padre, dice Jesucristo o Yeshua, si yo soy imitador de mi Padre, ustedes imítenme a mí. Porque yo imito al Padre. Ustedes imítenme a mí, porque el Padre me envió a mí, para que ustedes me imitasen a mí. Porque el que tiene al Hijo tiene al Padre, pero el que no tiene al Hijo y el que no hace la voluntad del Hijo, a través de la Biblia, de los mandamientos de Dios, no tiene al Padre. Tenemos que conocer la Biblia de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque estamos viviendo un tiempo de ignorancia de la verdad del Evangelio de Dios, porque no agarramos la Biblia ni como un diario del domingo. Todavía decimos que sabemos y muchas veces apuntamos a otros y decimos esto, este enseña esto, enseña lo otro. Pero ¿y? Capaz que ese hermano está equivocado en algo, pero ese hermano lee la Biblia, ora, se prepara, busca y está en constante anhelo, pasión, deseo de llenarse del Evangelio de Dios. Agarremos a esos hermanos que tienen esa pasión, ese anhelo y tienen esa desesperación por prepararse y por llenarse y empaparse del Evangelio de Dios, y ayudémosle. No digamos este es un religioso o este es una cosa o es la otra. Tenemos que recalcular cómo estamos meditando en nuestra consagración del Evangelio de Dios a través de Yeshua, porque los tiempos son malos y son difíciles. Y si no estamos adiestrados en la verdad del Evangelio de Dios, lamentablemente muchos cristianos que dicen que serán salvos, empezando por mí, no seremos salvos, porque estamos haciendo la nuestra, estamos haciendo o creyendo que sabemos y no sabemos nada, porque acá el único que sabe no soy yo, el único que lo sabe todo, que lo entiende todo, que lo puede todo, es el Hijo de Dios, porque el Padre le dio la autoridad y el señorío para que toda rodilla se doble delante de Jesucristo, para gloria de Dios Padre. Toda rodilla se tiene que doblar delante de Jesucristo para la gloria de Dios.
el Padre de Jesucristo. Porque el que alaba al Hijo, alaba al Padre. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. Pero los que dicen que tienen a Dios, pero no tienen al Hijo, deshonran al Padre porque no honran al Hijo. Y cuando honramos al Hijo, es porque vivimos la verdad de la palabra de Dios. Meditamos en la palabra de Dios. Guardamos la palabra de Dios. Obedecemos la palabra de Dios. La estudiamos a la palabra de Dios. Escribimos la palabra de Dios en un cuaderno cuando Dios nos habla a través de ciertos mensajes y nos dice a nuestra vida personal, esto es así, esto es así, esto es así. Y nosotros, como en un espejo, decimos, Señor, es verdad, porque tú me estás revelando mi condición delante de tu palabra, de ese espejo, del espejo de tu verdad, de tu evangelio, me estás revelando mi condición para que yo viva una vida de acuerdo a tu voluntad, no a la mía. Porque ¿quién soy yo? Nadie. Pero Dios y su Hijo son todo lo que nosotros necesitamos en este mundo. Necesitamos a Jesús y por tanto, como necesitamos a Jesús, necesitamos a Dios porque es el Creador y es el Señor de todas las cosas. Y necesitamos que Dios el Padre nos unja con su Espíritu, con el Espíritu de Dios, a nuestras vidas y estemos rebosando. Que tengamos un aceite puro, virgen, que seamos llenos de la gloria de Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, hagamos una oración. Bendito Padre Celestial, a ti sea la gloria y la honra, que tú perdones nuestros pecados, nuestras inmoralidades, nuestras idolatrías, nuestras falencias en ciertas cosas de esta vida que lamentablemente a veces creemos que lo sabemos todo y no sabemos nada. Perdónanos por ser tan ignorantes, perdónanos por ser tan hipócritas contigo y con nosotros mismos, porque lamentablemente nos engañamos a nosotros mismos. Nosotros mismos somos nuestros propios enemigos. Perdónanos porque nos hemos equivocado y nos hemos equivocado muy mal. Te ruego que tú bendigas a mis hermanos en la fe en todas partes del mundo, pero que tu gloria se vea en Uruguay como en el mundo entero. Que tu gloria en el nombre de Yeshua, tu Hijo amado, se vea en todo el mundo, comenzando por Uruguay. Quiero ver tu gloria en Uruguay, quiero ver tu gloria en las personas, en nuestro territorio de Uruguay, en el nombre que es sobre todo nombre. Hoy te confesamos que sin ti nada somos en este mundo. Queremos pedirte que te quedes con nosotros, en el nombre de Yeshua tu Hijo. Amén y amén. Así que bueno, hermano, quiero compartirles unos versículos que dice la palabra, la Biblia. Acá está la Biblia, esta es la Biblia. Tengan en cuenta que tenemos que leerla todos los días, de noche y de día, no importa las horas que la leamos, puede ser 1 hora, puede ser 2 horas, puede ser 3 horas, no importa las horas que usted lea la Biblia, lo más importante es que la lea, la medite, la practique y la enseñe, porque para eso fuimos llamados, para anunciar el mensaje de la verdad, para que el mundo conozca la verdad y sea libre. Y muchas veces, muchos cristianos también necesitan oír la verdad y ser libres, porque muchas veces decimos que sabemos la verdad, pero no la sabemos, porque no la agarramos nunca la Biblia, la agarramos allá de vez en cuando, 20 minutos, 5 minutos, o la tenemos en la mesa de luz, y no es así. Dios no quiere ser un Dios de que cuando lo necesitamos lo sacamos del bolsillo. Estamos equivocados.
estamos equivocados, porque Dios no se tiene que someter a nuestras necesidades. Nosotros nos tenemos que someter a Dios. A veces estamos muy equivocados, que Dios se tiene que preocupar por mis necesidades físicas, espirituales, emocionales, laborales, sociales, alimenticias. Dios se tiene que preocupar. No, somos nosotros que tenemos que preocuparnos de vivir el mensaje de la verdad de Dios. Para que Dios después diga, bueno, este se preocupa por vivir mi mensaje, yo me voy a preocupar por él. Pero si nosotros no nos preocupamos por vivir el mensaje del Evangelio de Dios, de la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, si nosotros no nos preocupamos, no creamos de que Dios se tiene que someter a nosotros. Estamos equivocados. Dios no se somete al ser humano, ni a las circunstancias del ser humano, si el ser humano vive su propia ignorancia, su propia hipocresía, su propio desvarío psicológico y se deja llevar por los pajaritos de este mundo. No es así. Y dice así en Deuteronomio 5:22, dice así: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más a ella, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Ahí habla de que no le agreguemos ni le restemos a la palabra de Dios. Digamos lo justo y lo necesario. Lo justo y lo necesario. Que no le agreguemos ni le restemos. Porque el mensaje de Dios es este: maldito el que le quite o le añade a la Biblia. Ese es el mensaje de Dios. Maldito el que le quite o el que le añade a la Biblia. Y estamos enseñando fechas y fiestas antibíblicas que no existen en el vocabulario del Evangelio de Dios, como que son verdades de Dios y son idolatría y mandamientos de hombre y fiestas paganas, fiestas de negocios, porque esto es un negocio, y estamos enseñando como que es algo de Dios, y no es de Dios. No encontramos estas fiestas de la Navidad, no encontramos en palabra ni literal en la Biblia que diga corten un árbol, o armen un árbol, o armen un pesebre, o pónganle bolitas de colores a un palo. No existe. Y el 25 de diciembre, ¿en qué parte de la Biblia dice el 25 de diciembre nació Jesús? No lo dice. No lo dice. En ninguna parte de la Biblia dice que el 25 de diciembre nació Jesús. Entonces, si el 25 de diciembre, que algunos dicen que nació Jesús y que festejan el nacimiento de Jesús, en la Biblia no lo encontramos. Entonces significa que le estamos agregando un 25 de diciembre que no existe en la Biblia. Después dice en Deuteronomio también 12:32, capítulo 12, versículo 32: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Hermanos, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que estamos enseñando? ¿Es de Dios esta fiesta que estamos muchos cristianos festejando y armando arbolitos y poniendo chirimbolos y armando pesebre
y regalitos de Navidad y regalitos de Reyes y todas esas cosas. No está en la Biblia, no lo encontramos en la Biblia. Y acá la palabra dice clarito, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando y no añadirás a ello ni de ello quitarás. Habla de la Biblia, no añadirán a la Biblia y no quitarán de la Biblia. O no añadirán, no le pondrán lo que la Biblia no dice y no le quitarán lo que la Biblia sí dice. Porque la Biblia dice una cosa y nosotros los seres humanos hemos adoptado otras cosas que no son mandamientos de Dios. El cristiano está en pecado. La iglesia, el cuerpo de Dios está en pecado. Estamos enseñando fiestas paganas, fiestas idólatras. Cada uno lo quiere seguir haciendo. Hágalo. Pero que después no digamos que Dios a mí a través de su palabra no me advirtió tal o cual cosa. Porque Dios nos ha puesto a nosotros como atalaya para que digamos lo que Dios quiere que digamos, no lo que a nosotros nos parece, no lo que a mí me parece. Porque yo bien puedo estar acorde con el mundo y bueno, está, bueno, como tengo un negocio, bueno, yo voy a decir, bueno, la Navidad no es así, pero bueno, está, festejenla y total, vienen y me compran chirimbolo y todas esas cosas y entonces estoy de acuerdo igual. Estoy de acuerdo con aquellos que dicen que alaban a Dios, pero festejan por detrás de la verdad del Evangelio de Dios, festejan otras fiestas paganas. Y no le enseñan a esas personas que capaz que vienen a mi negocio y no le enseñan a esas personas, no, mire que la Navidad no es de Dios. Esto del arbolito no es de Dios, esto de los chirimbolos no es de Dios, esto de los regalos del 6 de enero no es de Dios. No le enseñan, ¿por qué? Porque pierden el negocio. Prefieren tener un negocio idólatra, mintiéndole a las personas y no perder la clientela. Y eso es pecado. Tenemos que ver que lamentablemente muchos dicen, somos del Señor, pero no todos somos del Señor. Lamentablemente muchos esperan entrar al redil de las ovejas. Esperan que el buen pastor le abra las puertas del redil, porque Él es la puerta, pero esas puertas no se abrirán, porque no estamos viviendo la verdad del Evangelio, no estamos viviendo la verdad de Yeshua, a través de Yeshua como Dios el Padre, Elohim, le ha dicho a su Hijo, Hijo mío, tú enseñarás a las naciones mi verdad. Jesús, Yeshua, vino a enseñar la verdad del Padre, vino en la autoridad del Padre para enseñarle a esta humanidad la verdad del Padre a través de Yeshua. Nosotros no necesitamos otra verdad más que la que está aquí escrita en la Biblia. No necesitamos la verdad de este mundo, no necesitamos otros libros para justificar la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia lo puede sola, la palabra de Dios la puede sola. No necesitamos otros libros para decir esto es así o esto es así. Basémonos en la Biblia, en la verdad de la Biblia. No en la verdad de las religiones de este mundo, no en la verdad del sistema de este mundo, no en la verdad mía, sino en la verdad de Yeshua, Jesucristo.
porque dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, a Dios, si no vive la verdad que Yeshua predica a través del mensaje de la Biblia. Porque el Hijo se sometió al Padre y el Padre sometió todas las cosas bajo la autoridad del Hijo, para que todos adoren al Hijo para gloria de Dios Padre. Recalculemos como pueblo de Dios qué es lo que estamos enseñando y no sigamos echándonos la maldición, como dice la palabra de Dios. He puesto delante de vosotros la bendición y la maldición. ¿Quieres ser bendecido? Lee la Biblia. Guarda lo que dice la Biblia. Si la maldición te alcanza, no digamos que por culpa de Dios o por culpa de los hermanos, porque la salvación es personal. La salvación nuestra no depende de los pastores, no depende de los maestros, no depende de la congregación. La salvación es personal. Cada uno de nosotros tenemos la obligación de conocer esto, la palabra de Dios, el mensaje de Dios, conocer a profundidad la Biblia, la palabra de Dios, porque si no corremos el riesgo de ser ciegos, guías de ciego. Y los ciegos ambos caerán en un hoyo sin fin, oscuro, sin fe y sin esperanza. Bendiciones para todos los hermanos, empezando por Uruguay y siguiendo hasta lo último de la tierra, como dice el mensaje, y me seréis testigos en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Queremos nosotros ser testigos? Enseñemos lo que realmente dice la Biblia, que sí que tenemos que hacer, y lo que la Biblia no dice que no tenemos que hacer, no digamos que tenemos que hacer porque la Biblia no lo dice. Veamos lo que la Biblia, la palabra de Dios dice que hagamos, y veamos lo que la palabra de Dios dice que no hagamos. No le agreguemos ni le restemos, porque dice así: maldito el que le quite o le añade a la Biblia. Bendición, hermanos, y que pasen bien. Oren, estudien la Biblia, porque los tiempos son cortos y la luz está cada vez más tenue, aún para los que decimos que somos hijos de Dios. Bendición.